Psicolingüística. El concepto del lenguaje. Se trata de una actividad simbólica específicamente humana cuando se trata del lenguaje articulado. Tiene funciones muy diversas. El lenguaje va asociado a varios conceptos: la comunicación, la información, el conocimiento, el intercambio de respuestas y de conductas, y la provocación de respuestas. En nuestro caso, el estudio del lenguaje humano se hace desde la psicolingüística. Dentro de este contexto tendríamos el bien conocido esquema de Saussure sobre las dimensiones del lenguaje en cuanto al grado de concreción. Como vemos en el esquema, el lenguaje comprende lo que es la lengua y el habla. Esto es de lo que nos habla Ferdinand de Saussure, a quien veremos más adelante cómo explica el lenguaje. Hablando de la estructura del lenguaje, el lenguaje tiene una estructura interna que se manifiesta a distintos niveles. Para algunos estudiosos, el lenguaje es posible gracias a la existencia de determinados factores biológicos. 1. Un aparato vocal fonador que posibilita una articulación rápida. 2. Un hemisferio cerebral especialmente preparado para procesar el lenguaje. 3. Factores madurativos implicados en el desarrollo del lenguaje. Elementos del lenguaje. Según la lingüística, la comunicación a través del lenguaje debe contar con los siguientes elementos, ya tomados de Saussure en 1916. Elementos como el emisor, el código, el mensaje, canal, contexto y por último el receptor. Entonces, hablando de psicolingüística, tendremos la definición. Esta disciplina trata de descubrir cómo se produce y se comprende el lenguaje por un lado y cómo se adquiere y se pierde el lenguaje por el otro. Muestra, por tanto, interés por los procesos implicados en el uso del lenguaje. Es además una ciencia experimental. Exige que sus hipótesis y conclusiones sean contrastadas sistemáticamente con datos de la observación de la conducta real de los hablantes en situaciones diversas. Por tanto, la psicolingüística tiene un carácter interdisciplinario en el que participan distintas especialidades: la lingüística, la psicología, neurociencias, inteligencia artificial. El enfoque global de todas estas disciplinas es la ciencia cognitiva. Fundamentos biológicos del lenguaje. La anatomía estudia la estructura, forma, la función y las relaciones espaciales de los órganos del lenguaje. Los órganos centrales del lenguaje son la médula espinal, el tronco encefálico, el cerebelo y el cerebro. Los órganos periféricos del lenguaje, en estos tenemos los órganos receptores, que son el oído y el ojo, y los órganos expresivos, que son la laringe, la faringe, la boca y las fosas nasales. Entonces, hablando del habla, específicamente dentro del lenguaje, tenemos que para que se dé esta, tiene que comprenderse primeramente la información y después haber una producción, es decir, emitir el habla. La información primeramente es captada por la corteza visual, después va al giro angular y posteriormente al área de Wernicke. Cuando ya se va a dar el proceso de producción, interviene más bien el área de Broca, es decir, la que planea la pronunciación de la palabra. La información viaja a la corteza motora, que controla los músculos que usamos para pronunciar las palabras. Entonces, en resumen, el lenguaje se trata de comprender y producir. Para comprender se utiliza el área de Wernicke.
y para producir se utiliza el área de Broca. Saussure-Ferdinand, él piensa que la lingüística tiene como principal problema que no tiene un estudio delimitado, no un objeto delimitado de estudio. Entonces él, en su obra póstuma, refleja la búsqueda de este objeto que para él es la lengua. Es decir, para él el objeto de la lingüística, el objeto de estudio es la lengua. Y demuestra esta teoría mediante diferentes dicotomías. La primera se trata del lenguaje y el habla. Para él, el lenguaje sería la conjunción entre ambas. La lengua sería la parte abstracta del lenguaje y el habla la parte concreta. Nos dice Saussure que se puede estudiar ambas diferenciadamente, pero que para que el lenguaje exista tienen que intervenir estas dos, la lengua y el habla. Sincronía y diacronía, otra dicotomía. Es decir, que para estudiar el lenguaje se puede hacer de manera sincrónica y de manera diacrónica. ¿Cómo sincrónica? Es decir, estudiar el lenguaje en determinada época. Y diacrónica, estudiar el lenguaje a través de su evolución para conocer su historia. Por último, otra dicotomía sería la lingüística interna y la lingüística externa. Cuando hablamos de lingüística interna, se está hablando de centrarse en una sola lengua, en el estudio de una sola lengua y de su sistema de signos, sosteniendo que no se pueden comparar las lenguas ya que cada una es diferente. La externa, la lingüística externa, se centra en el contexto de cada lengua, en el contexto social, como institución social y cómo se relaciona una lengua con otras lenguas. Noam Chomsky aparece con sus ideas de las estructuras sintácticas, basada en su tesis doctoral Estructura lógica de la teoría lingüística. Como sabemos, Chomsky revolucionó los aspectos de la gramática que hasta entonces los estructuralistas habrían tenido, ya que ellos pensaban que la adquisición del lenguaje era por aprendizaje y asociación. Estas ideas quedarían descartadas para Chomsky. Él plantearía la existencia de un dispositivo cerebral innato, es decir, que para él el ser humano estaba predispuesto a hablar y que poseía un aparato de adquisición del lenguaje que le permitía aprender solamente al ser humano aprender lo que es el habla y el lenguaje. A diferencia de Saussure, su teoría permitió criterios claros y rigurosos. El campo para el estudio científico del lenguaje se dio gracias a estos criterios. Finalmente, la gramática generativa, como la llamó Chomsky, sí llega a la predicción de hechos, a diferencia de la mera descripción saussuriana de antes.